Dime si tú te bancarías un día el horror del encierro, dormir con la panza fría. Esto es Atravesando Muros, la columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba para el Enredando las Mañanas. Panza fría. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yemi? Buen día a todos. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Primero, quisiéramos arrancar la columna del día con algunos interrogantes para presentar el tema que elegimos y del que proponemos hablar y repensar hoy. Les voy a leer algunas preguntas que están en un fanzine que se llama Basta de torturas y asesinatos en las cárceles y lo pueden conseguir comunicándose con Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Bueno, estas preguntas dicen: ¿saben cuántas personas presas hay en Córdoba en la actualidad y en todo el territorio argentino? ¿Saben que las personas presas tienen derechos y que el Estado no los garantiza? ¿Saben cómo es el proceso judicial que te detiene hasta que te condenan? ¿Conocen cuál es la diferencia entre estar procesado y estar condenado? ¿Sabían que el 70% de la población encarcelada se encuentra en prisión preventiva y lo que esto significa? Para responder y ampliar estos interrogantes, les voy a pedir que compartamos un audio que grabamos en plena pandemia durante el 2020 con Inés León Barreto. Ella es una abogada, docente de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del colectivo Derecho a Pensar en Libertad. Así que si les parece, estamos con el audio de Inés y después seguimos conversando un poquito sobre las prisiones preventivas. Muy bien, vamos con el audio. Nosotros deberemos revisar nuestras cárceles y ver cuánta prisión preventiva hay. Bien. Claro. Ese es un error. Aquí le podemos atribuir el error de que nosotros tengamos personas encerradas a las cuales todavía no tienen sentencia. Claro. Podríamos culpabilizar doblemente a las víctimas de eso, o habrá que culpabilizar al órgano correspondiente que no cumplió con garantizar. Sí, pero me parece interesante esto que hablas de la situación de la prisión preventiva, digamos, porque sabemos que en las cárceles del país más del 50% de las personas que están privadas de su libertad están en situación de prisión preventiva, o sea, no están juzgados y sin embargo están cumpliendo ya una condena, ¿no? Se llama condena anticipada, en términos claritos es una condena anticipada. Porque en realidad, esto es muy de Latinoamérica, no quiere decir que en el mundo sea igual, ¿no? En realidad, nuestro profesor Zaffaroni siempre dice que es una de las características del punitivismo en este margen. Porque en realidad, ¿qué hago a través de las prisiones preventivas? Estoy encerrando a personas, estoy frizándolas, digamos, las estoy encerrando porque en realidad no estoy atendiendo esa problemática social desde otras políticas. Esto también es re interesante, es decir, nosotros solucionamos todo con cárcel. Argentina históricamente, viste que cualquier conflicto que haya, cárcel. Entonces, eso también nos habla de cómo está funcionando el sistema social en general, porque la cárcel es el cumplimiento de castigo. Pero en general, si yo, para ponerte un ejemplo clarito, si nosotros a nivel provincial no tuviéramos la nueva ley provincial de narcomenudeo, en la cual yo me llevo presa, secuestrada, la policía de la provincia a veces hace estos espectaculares detenciones y se lleva a todo un domicilio, ¿no? Hace una redada y se lleva a 6 personas. Esas personas a veces están 6 meses en la cárcel y todavía no se probó si los 6 que estaban ahí estaban con una reunión, era el tío de tal persona o se dedicaban al narcomenudeo. Pero por las dudas me llevé a los 6. Bien. Entonces, este tipo de situaciones en donde lo que se llaman son, por eso se llaman menudeo, porque en realidad tampoco es que la cantidad del delito que esté cometiendo esta mujer no me la clasifica como narcotraficante
Claro. Entonces, a nivel social estaría bueno que discutamos, ¿nos interesa llevar a esta persona con tan mínima proporción? O sea, ¿por qué castigamos a la cadena más débil del narcotráfico y los grandes narcotraficantes obviamente no están ahí adentro? Claro. Entonces, todo esto de las prisiones preventivas también, si uno amplía el ojo de la filmación, va a ver que en realidad son vulnerabilidades, ¿no? Lo que yo estoy atrapando son vulnerabilidades. Son personas sin trabajo que se han tenido que dedicar a tener cocinas en su hogar, amas de casa que han tenido que tener cocinas en su hogar, como único medio de ingreso. Bueno, entonces no me está interesando el problema de que socialmente no tengo trabajo por esas personas, o de que esas personas no están integradas socialmente en un sistema educativo. Lo único que estoy ofreciendo como respuesta es: te meto presa. Claro. Y bueno, y así es la situación. Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos el audio. Ahí escuchábamos el audio, le agradecemos mucho a Inés por su colaboración en esta columna. Y bueno, lo que entonces queremos denunciar es que estamos frente a una situación donde en los últimos años la tasa de encarcelación creció de una manera brutal en las cárceles de Argentina. Según el Informe Nacional de Correpi del 2020, ellos sacan un informe anualmente, dice que casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos menores, por delitos contra la propiedad, como robos, tentativa de robos, hurto, o por ley de infracción de drogas. Y casi siempre son por narcomenudeo, ¿no? ¿Qué porcentaje estabas diciendo? ¿Repetimos el porcentaje cómo es? Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas 90%. o condenadas. Ajá, y la más de la mitad del 50% de la población carcelaria no tiene condena, es decir, que están cumpliendo prisión preventiva. Más de la mitad de Sí, la población entonces, carcelaria. Más de la mitad, más del 50% Impresionante. de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva. Esto quiere decir que todavía no ha sido demostrada su culpabilidad. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta que en las cárceles venimos denunciando hace un montón de tiempo que hay hacinamiento, están ocupadas del doble o hasta el triple de su capacidad, y sin embargo más de la mitad de su población está cumpliendo prisión preventiva, ¿sí? Es decir, que está cumpliendo una condena anticipada, ¿sí? Entonces, estamos frente a una situación donde existe una política que se trata de sobrepoblar las cárceles con prisiones preventivas y no existe una política para descomprimirlas, ¿sí? Hay personas que pasan muchos años sin la posibilidad de acceder a un juicio justo, sin la posibilidad de ser declaradas culpables, y simplemente son sospechosos, y muchas veces sucede que incluso son solo sospechosos ante la policía, digamos, ¿sí? Que es lo que explicaba ahí Inés. Y sin contar con, Entonces, con el tema de recursos, ¿no? De la población, esa población, ¿no? Es sumamente pobre seguramente, ¿no? Y que no tienen recursos para poder defenderse, ¿no? Para poder conseguir un abogado, para conseguir hacer apelaciones, ¿no? Que todo significa dinero, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Las prisiones preventivas son una problemática social y en vez de atacarse esa problemática social, en vez de atender esas situaciones sociales, por ejemplo, de pobreza estructural, el Estado y la justicia responde con cárcel. Siempre en Argentina el Estado responde con cárcel. Es decir, con exclusión, con tortura hacia las personas, en vez de hacerse cargo de estas problemáticas sociales estructurales. Por ejemplo, el narcomenudeo es la excusa perfecta para no atacar a los grandes narcotraficantes. La mayoría de muchas personas que están encarceladas, por ejemplo, en Bower Mujeres de Córdoba, están bajo la figura de narcomenudeo, y si logran una prisión domiciliaria por ser madres o estar embarazadas o por tener alguna enfermedad, no les queda otra opción que nuevamente caer en el narcomenudeo, porque generalmente son jefas de hogar y tienen que mantener más de un hijo o son jefas de familia, y no nos olvidemos que las redes familiares y de amistad también se han roto o perdido por estar en la cárcel, ¿sí? Porque eso significa un gran estigma también. Entonces no pueden solventarse económicamente, porque no pueden salir a hacer changas a la calle, porque no pueden salir a laburar, porque están en prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué les queda, digamos? A estas personas volver a vender droga. Entonces se sigue encarcelando a las personas de los sectores más vulnerables sin atacar, por ejemplo, los problemas estructurales como el narcotráfico. Ya sabemos que también
hay muchas personas del poder involucrado, más aún Claro, en Córdoba, dentro de lo que es el narcotráfico. ni hablar. Así que bueno, esa es la temática que hemos decidido trabajar hoy. La verdad que las prisiones preventivas son una realidad, una dura realidad para muchas de las personas que están encarceladas, eh, que no se les da alternativas, no se las reintegra socialmente, por decirlo de alguna forma. Y también lo que sucede es que una vez que las personas acceden a un juicio justo, los beneficios que pudieron obtener o los puntos que se van juntando durante el tiempo que estuvo encarcelado en prisión preventiva no se les reconoce. Ah, ¿no se reconoce ¿Sí? como parte de Entonces, la condena? no, muchas veces no se les reconoce esos puntajes que les pueden significar algún tipo de beneficio dentro de la cárcel. O sea que si estuviste 2 años Así, preso en prisión preventiva, que después te condenan 8 años y cumplís 8 años más. O sea, ¿así es? no, a veces sí se reconoce, pero Ajá, lo que no se reconoce es los puntos que vos puedas haber sumado en esos los puntos, por ejemplo, de por buena conducta que vos puedas claro. haber sumado durante esos 2 años de prisión preventiva y que te pueden ayudar y colaborar con tu causa en tu condena. Ahí va. Sí, así que bueno, es un tema bastante complejo y grave lo que sucede en las cárceles de Argentina con las prisiones preventivas. Es una realidad de muchas personas encarceladas en este territorio. Bueno, y también me gustaría recordarles que las personas presas tienen total dependencia de sus familiares para recibir comida y otros elementos de primera necesidad. Y como sabemos, la pandemia generó una situación de doble aislamiento para quienes están encerrados, ya que muchos no pueden acercarse con la misma facilidad que antes hasta el penal, porque por ejemplo el colectivo que antes entraba hasta el penal de Bower, no ingresa más. Entonces, bueno, desde Solidaridad Anticarcelaria realizamos una colecta todos los meses para colaborar con algunas personas que están presas en la cárcel de Bower Mujeres. Así que quienes quieren colaborar o les interese participar de alguna manera, se comunica con nosotros al Facebook o al Instagram, que se llama Solidaridad Anticarcelaria CBA. Muy bien, Solidaridad Anticarcelaria CBA para el que se quiera comunicar y contactar. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias. Les quiero dejar con un audio que se llama Era Libre, de un preso, José Tarrio, que también les recomiendo que lean un poco sobre él y conozcan su historia. Bueno, te agradecemos entonces la nota y nos estaremos hablando seguramente la semana que viene, posiblemente. Te mandamos un abrazo grande, Yemi. Un abrazo grande, muchas gracias y seguramente nos vemos en la próxima columna. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Era libre. Después de 4 años de continuos aislamientos, encerrado en reducidos espacios de cemento, mis pulmones volvían a inflamarse jubilosos de aire puro. Mis ojos, castigados por la blanca cal de la pared o por el gris triste del muro, volvían a contemplar nuevamente los árboles y los pajarillos revolotear en busca del nido para cobijarse de la noche, que dulce como nunca sospeché, venía a aliviarnos del duro azote del calor del día. Aquel reencuentro con la naturaleza era como comprender la belleza de una flor y detenerse a contemplarla, mientras ésta revelaba, con la extraordinaria delicadeza de su color, su perfume. ¿Cómo se podía encerrar a una persona dentro de una celda fría de 3 metros, privándole de todo aquello durante años? ¿Qué resultaba, en suma, peor crimen, castigar a un ser humano a aquella crueldad o el simple hurto de un bien material, de una cosa, cuyo valor se barajaba a diario en los mercados? Solo en aquel momento comprendí el verdadero dolor que me habían infligido, no solo por el encierro, sino por aquellas razones que habían muerto dentro de mí. La cárcel era un delito tan vil como el peor delito inimaginable que persona alguna pudiera cometer, solo que cometido en nombre de la justicia y de la sociedad.